y todavía es permitido, ¿no? Ok, entonces igual la intención es verificar que todas las medidas que usted sacó estén normales. Si alguna de ellas ya le llamó la atención, inmediatamente hay que verificar qué fue lo que pasó y sobre todo el que más llamaría la atención en cuanto a búsqueda intencionada inmediata de qué pasa es en la región cefálica. A lo mejor nació con hidrocefalia, con líquido allá adentro y por eso su perímetro cefálico es mayor. Pero si le están viendo la cara, que es un paciente con síndrome de Down, pues el perímetro cefálico va a ser menor. Entonces, dependiendo de la condición y las comparaciones que debemos hacer en esas medidas. Bien, como están viendo ahí, aquí están utilizando no una cinta, sino un, ¿cómo se llama este? Estadiómetro. Nos pone el punto máximo a nivel de vértex y a nivel de la planta. El perímetro a nivel de lo que es el perímetro braquial, eso no lo mencioné hace un momento, también se mide y nos permite distinguir la masa muscular del producto. Medición de tórax y medición de cefálico. Y cada parámetro, cada uno, tiene sus propias tablas. De hecho, hay un libro de puras medidas que se utiliza mucho en pediatría, en neonatología, incluso hasta en genética. Y cada parámetro lo postulamos con las semanas de gestación que dimos por capurro y ahora sí decimos, está bajo, está alto. Pero ahora ya estamos a nivel postnatal. Si, por ejemplo, usted por capurro está tomando 40 semanas de gestación, entonces el peso promedio que usted esperaría son de 3,2 kilos, siguiendo el gráfico. Estas tablas son del doctor Jurado. Pero también sabe que a lo mejor no pesó 3,2 kilos, pero tiene un rango permitido hacia arriba y un rango permitido hacia abajo. Mientras el bebé tenga esta franja o esté en este rango, no pasa nada. Está dentro de lo esperado. No fue el promedio, pero sí tengo valores esperados. Pero si su capurro fue de 37 semanas y resulta que el bebé pesa 4 kilos, no está en rango. Son 4 kilos. Voltea a ver a la mamá, a lo mejor es diabética. Y aunque el producto apenas esté en un rango para decir que es de término, su peso es mayor a lo esperado. Y hay que investigar por qué. No solamente para ponerle la nota, hijo de madre diabética, no, pues porque ahora hay que ver las complicaciones que tienen los hijos de madre diabética. Bien, entonces cada parámetro tiene su propia tabla, que obviamente pues nosotros no la aprendemos, ya con la práctica tenemos la idea, pero siempre se están consultando estas tablas. La idea es de que usted tenga el conocimiento de que al nacer también se sacan edades gestacionales de acuerdo a escalas y se mide todo al paciente. Las medidas que yo le planteé hace un momento son las clásicas que se suelen utilizar en el periodo neonatal por parte de pediatría, el cefálico, el torácico, el de abdomen, el braquial, el pie, el segmento superior y la talla. 7 medidas básicas. En ocasiones, dependiendo de la condición, hacemos medidas más específicas. Distancia intercantal, distancia interpupilar, segmento de húmero, segmento de fémur. Vamos segmentando, dependiendo de la condición clínica que se tenga. Pero por lo menos esos 7 parámetros que hace un momento mencionamos es lo básico de todo recién nacido. Uy, ya se trabó. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Entonces, es muy importante de este tema rescatar las fórmulas. ¿Cómo se sacan esas fechas probables de parto? Hago mucho hincapié en Nagel porque es la que usted va a estar utilizando como interno y es la que va a estar utilizando si se dedica a la medicina general o, bueno, como médico integral salen aquí, ¿sí?
No puedo preguntarle los valores específicos de cada tabla, claro que no. Pero sí necesita tener idea general de los rangos normales. ¿Ok? ¿Qué sí le puedo preguntar? Puedo ponerle, como en todo, trato de ponerlo en caso. Le puedo poner un caso clínico en donde el médico está palpando la altura de fondo uterino a nivel del ombligo. Y mi pregunta puede ser, ¿cuántas semanas de gestación aproximada puede tener la paciente? Luego entonces, si tienen que tener esa idea de que, ok, a nivel de ombligo eran 20 semanas de gestación. ¿Ok? Preguntas así. O le puedo poner un caso clínico donde está embarazada, está en control prenatal, la fecha de última menstruación fue 1 de enero de 2021, determine la fecha probable de parto, basado en la regla de Naguer. O se la puedo cambiar, basado en la regla de Pinar, y le doy todavía el dato de cuánto dura su periodo menstrual. ¿Sí? Entonces, las fórmulas van a ir en caso clínico. No es directamente de que yo le ponga ahí varias FUM y que las saque en una tableta. No, va siempre en caso clínico. Por eso hay que tenerla siempre en mente. Ok, con eso terminamos ese tema. Un tema pues pequeño, donde la parte de fórmulas es lo que pesa. Ay, no quieren. Ahí está. Bien. Siguiente tema, sistema tegumentario. De hecho, hasta aquí viene su examen, hasta tegumentario. Tegumentario ya es parte de organogénesis. Si usted ve o tiene por ahí a la mano la planeación, organogénesis, pero el tema 10 es muy amplio. Lo que resta de este segundo parcial, que ya es muy poquito, la próxima semana nada más, aquí nos vamos a entretener hasta el tercer parcial y el examen final. Entonces, para que se dé una idea de qué tan amplio es el tema. Y empezamos el día de hoy. El objetivo del tema, bueno, ahí está. El objetivo es que analicemos, obviamente, las estructuras del desarrollo embrionario de cada segmento de tegumental y que logremos establecer también correlaciones clínicas. ¿De qué es lo que vamos a abordar? Tenemos que hablar de piel, glándulas, pelo, uñas y dientes. De entrada, en piel, tenemos que distinguir epidermis y dermis. Usted me va a decir, bueno, es que desde histología me dicen que hay epidermis, dermis e hipodermis. Sí, pero la configuración específica, nada más de la estructura dérmica, es epidermis y dermis.
El tejido de hipodermis es derivado únicamente mesodérmico, nada más. No trae tantas zonas especializadas, es puro tejido adiposo. Por eso no está considerado en este segmento. Las glándulas de tegumentario, todas son ectodérmicas. Las de tegumentario, muy diferente a pensar en páncreas, muy diferente a pensar en la estructura, ahí se me fue el nombre, en timo, en tiroides, esas son distintas, que las veremos incluso en derivado endodérmico, pero estas de tegumentario son ectodérmicas. Como usted nota, cada segmento trae ahí la letanía o la leyenda, perdón, de correlación clínica. Entonces, la intención es, conforme avanzamos, mencionar la correlación y al final, nuevamente, hacer una especie de ejercicio como el que hicimos en gemelismo, basados en casos clínicos. De tal forma que nos estemos adentrando en cómo viene la presentación de este tema en la parte de sus parciales. Seguramente reconoce este diagrama. Lo veíamos en gastrulación. Este organigrama ahora es cuando lo vamos a empezar a desglosar. De entrada tegumentario, pues tenemos que empezar a reconocer derivado ectodérmico para las glándulas pelo-uñas. Tenemos que volver a ver al mesodermo paraxial. Te va a decir, pero es que eso era músculo, era columna. Era la parte de los famosos somitas. Sí, pero hay un segmento de ese somita que es dermatoma. De este segmento pues, sale también dermis. Y acá me falta señalar también, del mesodermo de la placa lateral, también sale un segmento para dermis. Y por acá, derivado ectodérmico, sé que es la cresta neural. Pues también de la cresta voy a tener estructuras del sistema tegumentario, de las piezas dentales. Incluso desde la cresta también va a haber tejido que se va a ir a migrar hacia la región dérmica, hacia la dermis, para configurarme estructuras. Por ejemplo, sabemos que de la célula de la cresta neural salen las células de pigmento. Los famosos melanoblastos que dan melanocitos. Pues el melanocito tiene que irse a la dermis y luego avanzar hacia la epidermis. Sigue siendo derivado del sistema tegumentario. ¿Ok? Entonces, conforme avancemos a partir de este capítulo, empezaremos desglosando cada segmento de este organigrama. Sistema tegumentario, entonces, no solamente es decir, pues es la piel. Ahí tienes a la epidermis, ahí tienes a la dermis. Acá abajo, pues es el tejido adiposo. Sí, pero para generar de entrada esta epidermis, pues requiero señales, inducciones moleculares. Y no es simplemente decir, pues tienes la capa. Está subdividido, que seguramente usted por ahí se acordará de histología. Se subdivide. Y la dermis también se subdivide. Papilar, reticular. Y la dermis no solamente es decir, pues hay dos zonas. Sí, pero aquí las células mesenquimatosas de la dermis se van a diferenciar unas hacia el sistema vascular, la irrigación. Gracias a la llegada de células de la cresta neural hacia la dermis, pues también tengo células especializadas sensoriales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué células sensitivas especializadas encontramos aquí? Receptores de calor,
¿Qué más? Pacini, exactamente. De dolor. Todos esos receptores que quizá estén viendo en anatomía o vieron desde histología, son por derivados desde cresta que llegan a depositarse entre las células mesenquimatosas y se están diferenciando. Ahora, estas estructuras del folículo piloso, de la glándula, si bien están depositadas en la dermis, pero no se generaron de células mesenquimatosas, son desde epidermis. Luego entonces aquí nos permite dilucidar qué es lo que está pasando. Hay invaginaciones epidérmicas que me generan a la estructura. ¿Invaginaciones hacia dónde? Pues hacia acá, hacia la dermis. Corpúsculos de Meissner, exactamente, también entran aquí. Ok, entonces muchas estructuras dérmicas, es decir, que están aquí, surgen pero desde invaginación epidérmica. Luego entonces también conviene que nosotros identifiquemos que en ocasiones, bajo condiciones anómalas, no es simplemente encontrar un folículo por aquí, el otro por acá, totalmente separados, ¿no? Hay condiciones patológicas en donde en un pequeño segmento encuentro múltiples folículos pilosos. Eso es anormal. Se llama hipertricosis. Pues hay que ver esas correlaciones con condiciones anormales. La glándula mamaria. El desarrollo embrionario en hombres y mujeres, en sistema tegumentario hablando, en glándula mamaria, pues es similar, hombres y mujeres. La principal distinción en glándula mamaria viene prácticamente ya hasta el periodo postnatal. Si usted compara recién nacidos, niños y niñas, la región de glándula mamaria es igualita. No le va a notar ninguna distinción. Esas distinciones ya vienen a nivel del desarrollo postnatal. Luego entonces tendremos que identificar cómo es ese desarrollo, tanto en hombre como en mujer, a base de crestas mamarias. La pieza dental, lo importante o relevante en este momento a identificar es que tanto piezas caducas como permanentes, las dos, desde una etapa prenatal ya se están configurando. No se esperan, ya hay un indicio antes de nacer. Que obviamente las piezas tengan que esperarse al momento oportuno, a los 6 meses, para el brote inicial, pues eso es distinto. Pero ya estaba ahí, adentro, esa pieza dental. ¿Ok? Bien. Piel. Sabemos que piel tiene epidermis, tiene entonces su dermis. Epidermis. ¿De qué capa germinativa es entonces? ¿De dónde viene epidermis? De las células Epiblasto. ectodérmicas. Que me lo repiten, lo escuché muy lejos. Por favor. De las células ectodérmicas. Células ectodérmicas, pero necesitamos un apellido aquí. No es lo mismo el ectodermo que me va a generar tubo neural, los pliegues neurales, al ectodermo que me va a generar la piel. ¿Cuál es el apellido de este?
Como que escuché algo hacia lo lejos. Peridermo, no. Externo, va por ahí. Corporal externo. El Vemos que es un epitelio corporal externo. epitelio corporal externo. Eso no es una capa germinativa. Ya, el ectodermo extraembrionario. Ectodermo extraembrionario. ¿Será? ¿Se acuerdan por ahí de la imagen? ¿Dónde la vimos? En neurulación, creo. Sí. Veía la imagen en donde se estaba cerrando el tubo neural. Y entonces, conforme se cerraba, pues desprendía unas células, que eran las células de la cresta neural. Luego se cerraba y aparte, en la parte superior, se desprendían unas células que quedaban uniformes. Quedaba toda una capa arriba. Ese era el ectodermo superficial. El ectodermo superficial. Tenemos el epitelio para el epidermis. Pues, capa germinativa de ectodermo superficial es el origen de esta estructura. Pero es una estructura embrionaria, porque surgió a partir, si nosotros nos vamos hacia atrás, pues ese epiblasto tendría que recibir las señales de notocorda para formar el tubo. Y esa zona de epiblasto que no va a formar el tubo, pero que queda recubriéndolo en la parte dorsal de este, pues es el ectodermo superficial. Por eso una estructura embrionaria. Ahora, la dermis. ¿De dónde viene la dermis? Del mesodermo paraxial. Escuché dos voces, uno que dijo mesodermo paraxial. Y yo, perdón, doctora, entonces la epidermis viene de la capa germinativa del ectodermo superficial. Ectodermo superficial, ajá. Ahora, dermis, escuché mesodermo paraxial. Pero ahí tenemos que poner el apellido. Tiene que ser mesodermo paraxial de la porción de dónde. Del Porque si no, nos vamos. ¿De la placa lateral? ¿Puede ser? Mesodermo paraxial, uno es paraxial y el otro es placa lateral. Efectivamente, en la placa lateral también me genera porciones de dermis. El mesodermo paraxial, el apellido es la porción del dermatoma. Porque si yo no aclaro eso, entonces mi idea es, pues estoy generando cuerpos vertebrales, es un somita bilivulgar, genera cuerpos vertebrales, hace el arco vertebral, etcétera, ¿no? Pero el dermatoma no hace cuerpo vertebral. Es una porción del somita, sí, pero se va a hacer la dermis. ¿Ok? Y va a haber células de la cresta neural. Entonces, dermis, tenemos que decir que va a tener contenido o proviene de la placa lateral, viene de mesodermo paraxial, específicamente dermatoma, y hay también células que vienen de la cresta neural. Luego, entonces, la dermis tiene una composición un tanto compleja. No era así de sencillo, ¿no? Ahora, para que se genere la epidermis, requiero la dermis. Y para que se genere la dermis, requiero la epidermis. Es una especie de interacción recíproca. ¿Sí? Entonces, dermis exactamente son tres orígenes. Esa interacción es entre el ectodermo y todas las células mesenquimatosas, así le vamos a llamar al conjunto de las células que llegaron del dermatoma, de la placa, de la cresta, las células mesenquimatosas. ¿Sí? Están interactuando. Y en esa interacción, como en todo, flujos moleculares recíprocos. Epidermis le envía a la dermis le envía a la epidermis. ¿Qué moléculas? Todas estas.
WNT, factor de crecimiento de los fibroblastos, factor beta transformante del crecimiento, Sonny Hedgehog. Sonny Hedgehog lo va a soñar, lo vamos a mencionar por todos lados. Entonces, por lo menos estos flujos moleculares son los que se están enviando como señales de forma recíproca entre una estructura y otra estructura para permitir su desarrollo. Si no tenemos estos flujos moleculares, comprometo la generación de la estructura. ¿Bien? Ahora, empecemos desde arriba. Epidermis. En el caso de la epidermis, al inicio, pues obviamente vamos a plantear dos zonas, el ectodermo y mesénquima. Repito, aquí en el mesénquima estamos incluyendo la porción del dermatoma, las células que vienen de la cresta, estamos incluyendo las células que vienen de placa lateral. Esto es el mesénquima. Esto va a ser la dermis. Arriba, el ectodermo superficial. Así inicia la estructura. Ahora, las primeras células en surgir lo hacen del ectodermo superficial, que ahora le vamos a llamar capa basal. Proliferan y de ser unas células cuboidales, las células que están proliferando y son depositadas en su superficie se llaman peridermo. Aquí sí es el peridermo. Son células planas, como se observa ya en la imagen. Conforme avanza el desarrollo de la estructura, desde la capa basal siguen surgiendo, imaginen que toda esta zona está haciendo pura mitosis y envía sus células a la parte superior. Entonces, distingo una estructura de 3 capas, la capa basal, la capa intermedia y las células del peridermo. Las células del peridermo son las que están constantemente descamándose. Son estas células incluso, usted se acuerda por ahí de el vernix, son las que terminan mezcladas con el vernix. Ahora, sigue habiendo proliferación, mitosis, y desde la capa basal, ahora distingo que gracias a proliferaciones, en la intermedia va a haber diferentes segmentos. Capa espinosa, granular, córnea. La capa córnea es la que seguimos descamando durante toda nuestra vida. Se desprende fácilmente. Nos renovamos constantemente. Noten un detalle de esta imagen. Este es del Lachman, creo. Aquí hay una célula que tiene como interdigitaciones como si fueran de las dendritas, de las neuronas, pero este es un melanocito. Este melanocito primero llegó a las células mesenquimatosas, pero en una forma inmadura. Llega como melanoblasto. Así llega aquí abajo. Conforme ya distinguimos la serie de capas a nivel ahora del epidermis, el melanocito se reacomoda y se intercala entre las células que eran de la capa basal, pero que ahora denominaremos capa germinativa. Y ahora sí, lanza sus interdigitaciones y en esas interdigitaciones libera sus gránulos de pigmento, de tal forma que empiece a pigmentar la piel. Lo mismo tenemos del lado izquierdo, son imágenes ahora del libro Moore. Vean, en un inicio tenemos las células que eran de la capa basal, se generan las células de la capa intermedia, las más superficiales, peridermo, 3 zonas específicas. Noten ustedes que conforme avanza, no es una estructura así totalmente horizontal, plana, como se veía en la imagen previa. Las células basales hacen como ondulaciones, se le llaman crestas epidérmicas. Acá en la dermis ya llegó el melanoblasto. Por eso uno de los componentes de la dermis pues son células de la cresta neural,
melanoblasto viene desde la cresta. Aquí todavía no funciona. Es la forma inmadura ese melanoblasto. Pero noten que ya cuando logramos diferenciar los diferentes estratos a nivel del epidermis, córneo, lúcido, granuloso, espinoso, germinativo, ahora sí, el melanoblasto se depositó, se intercaló entre las células del estrato germinativo. Y ahí ya es maduro. Ahí ya se llama melanocito. Lanza sus proyecciones, así como se ve en la imagen previa, y ahí deposita los gránulos de pigmento, para que la piel adquiera una coloración específica. Luego entonces, si ese melanocito no alcanza a llegar, entonces la pigmentación de la piel no va a ser adecuada. ¿Melanoblasto en qué estrato está? Llega al estrato germinativo. La porción principal, las salientes o las interdigitaciones se depositan en todo lo que es la capa espinosa, ¿sí? Las proyecciones nada más, pero la célula en sí, la parte principal, está en el estrato germinativo. ¿Sí? Bien, esta otra imagen viene igual, es muy similar, esta nada más es del Carson. Vean ustedes, al inicio es las células ectodérmicas, este es el ectodermo superficial, las células mesenquimatosas, esto es la dermis. Lo primero que va a ocurrir es una diferenciación inicial de células hacia peridermis. Esto es el peridermo. Continúan proliferaciones de la capa basal y ahora vamos a distinguir unas células que van a caracterizar a la zona o la capa intermedia. Sigue habiendo células más superficiales, las del peridermo. Acá abajo todavía no hemos mencionado cambios. Ahorita nos estamos enfocando en la parte de arriba. Conforme sigue proliferando puras mitosis acá en el estrato germinativo, esta capa intermedia cada vez es más amplia para poder distinguir la serie de capas características del epidermis. Y siempre la parte más superficial, ahora ya no van a ser peridermis, ahora será la capa córnea o el estrato cornificado, también denominado así, las que estamos descamando constantemente. Vean el cambio en la disposición de las células ectodérmicas. Dejó de ser una estructura plana horizontal. Conforme hay divisiones mitóticas, se generan como ondulaciones. Estas ondulaciones son llamadas crestas epidérmicas y son como invaginaciones ¿hacia quién? Hacia la dermis. Bien. Ok. Como en todo, siempre flujos moleculares. Una cosa son los flujos moleculares que permiten la interacción entre arriba y abajo, es decir, epidermis y dermis. Y otra cosa son ya esos flujos pues más específicos o especializados para permitir que desde abajo pues, las células se vayan depositando en las partes superficiales. Esos flujos moleculares tienen que incluir modificaciones de las uniones que hay precisamente entre célula y célula. Usted seguramente por ahí también recordará que existen uniones tipo desmosomas, hay uniones estrechas, hay uniones gap junction, hay muchas uniones, ¿no? Luego entonces el flujo molecular pues tiene que romper la unión para permitir que la célula que se está replicando pues vaya avanzando, se deposita en la parte de arriba y luego se reorganicen, es decir, generan ahora sus propias uniones. Al inicio, para favorecer la serie de mitosis desde el estrato basal y que vayan avanzando las células hacia arriba, necesito señales inductoras. PEP63 y WNT son los precursores de ese mecanismo desde abajo. Conforme estamos en estratos superiores, ya no requiero esas señales, de hecho las necesito bloqueadas en la parte superior, pero abajo son muy importantes.
En toda la parte intermedia, pues yo requiero también interacciones de diferentes genes. Genes como moléculas del MAF o MAFB. Independientemente del nombre, aquí lo interesante es ver cómo bajo la señal de genes progenitores, pues van avanzando las células. Y conforme se establece, hay interacción también proteica. De hecho, desde abajo, interacciones de familias proteicas como KRT. Y conforme avanzamos en las partes superiores, proteínas como involucrina, filagrinas, loricrinas, entre otras. Entonces, todo lleva un flujo molecular específico para que desde abajo puedan avanzar esas células. Noten también que la mayoría de los desmosomas o las uniones tipo desmosoma predominan desde zonas inferiores y arriba la que va a predominar son uniones estrechas hacia el estrato granuloso. ¿Bien? Ok. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna duda? Ok, bien. Según me informaron ayer, y corríjame si estoy en lo incorrecto, su examen queda igual para el otro jueves, para el próximo jueves, a partir de las 4. Sí, ¿verdad? Ok, bien. Entonces van a ser las mismas indicaciones. Habrá que estar conectados unos momentos antes. Todavía con usted tengo clase el propio martes y el jueves, justo antes, de hecho, tenemos la clase. El día jueves haremos una especie de repaso. Día martes continuamos con clase normal. Y va a haber una actividad para el fin de semana. Es un mapa. Ese mapa es precisamente del sistema tegumental, solamente que van a ser mapas distintos por equipo. En la plataforma NEOMS, a partir de hoy en la tarde, va a encontrar las especificaciones de ese mapa. ¿Cuándo se va a entregar? Las indicaciones, la plataforma queda abierta hoy por la tarde y la entrega de ese mapa va a corresponder al día sábado. ¿Por qué el día sábado y no dejarlo hasta la próxima semana? Precisamente para que usted pueda tener el rango de la próxima semana libre para preparar exámenes. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Solo un integrante, sí. Así como las prácticas, aunque por ahí vi, varios integrantes suben. No, fue del grupo F donde hubo más que hicieron eso. En este no tanto. Bueno, basta uno. Yo sé que la plataforma van a notar el resto del equipo como que no subió su trabajo. No pasa nada, eso es nada más representativo. Yo a partir de esa calificación que fue de un trabajo, jalo la calificación para el resto. Entonces no necesito que suban todos, con uno solo. Si ustedes me suben 5 trabajos de los 5 integrantes, yo solo voy a abrir uno. Entonces no conviene. Entonces, con uno solo. ¿Ok? Bien. ¿Algo más? Perfecto, entonces, hoy por la tarde, en cuanto termine yo las clases, les doy sus indicaciones, dejo abierta la plataforma y la fecha de entrega es el día sábado. ¿Bien? Ok. Bien, si no hay ninguna duda, descansen fin de semana, preparen bien exámenes y nos vemos próxima semana.